Hola, soy Mitam TV, explorando acciones de Estados Unidos. Este video se transmite junto con Miyun TV. En esta ocasión, continuaremos con la sección de la lista de compras del inversor inteligente. Hasta ahora les he hablado de 4 acciones y en el futuro, en este horario, revisaremos 2 acciones a la vez, analizando las acciones de alta calidad actuales y aquellas que han recibido mucha atención en el mercado debido a su reciente aumento. Esta sección se hace considerando una posible corrección del mercado. Recientemente, el mercado parecía estar corrigiéndose, luego subió y el viernes experimentó una gran corrección. Estos movimientos han sido muy volátiles. Personalmente, sigo pensando que hay una alta probabilidad de que continúe la corrección. Así que hasta que termine la corrección seguiré revisando 2 acciones a la vez con ustedes de manera constante. En ese proceso, si alguna acción en particular cae bruscamente o si llega a un buen momento, como mencioné antes, la mencionaré nuevamente. Hoy les voy a presentar 2 acciones. Aunque ya vieron el logo antes, las empresas son Cadence Design System y Synopsys. La razón por la que agrupo estas 2 compañías es porque básicamente están en competencia y se dedican al mismo negocio. Estas empresas se dedican a lo que se llama automatización de diseño electrónico, que es necesario cuando producimos semiconductores, ya que hay que manejar varios sistemas y programas relacionados con los semiconductores. Ellos venden software que ya tiene programas bastante básicos integrados para estas tareas. Al configurar lo básico ya existen programas preestablecidos, lo que ahorra tiempo en el diseño de semiconductores. Estas empresas ofrecen ese software. Por eso, estas 2 empresas son competidoras y aunque la diferencia en sus ventas no es tan grande, juntas tienen más del 70% de la cuota de mercado, prácticamente dominando el sector. Además, Synopsys este año adquirió a una empresa competidora que aunque era un poco más pequeña que ellos, llamada Ansys. Así que de hecho estas 2 empresas están en una estructura de oligopolio. Mientras más crece la producción de semiconductores, más se benefician estas empresas. Están en esa posición, así que vamos a comparar estas 2 empresas para ver en qué posición están y cuál de ellas es más atractiva en este momento. Vamos a movernos a Choice Tag y revisar cada acción una por una. Primero vamos a revisar Cadence Design Systems. Sí, viendo aquí las señales, actualmente la señal de trading de inteligencia artificial indica mantener y recientemente, sí, las señales han sido así. Han Hyo-hyung, sí, el 6 de noviembre hubo una señal de venta y ahora el 4 de diciembre hubo una señal de compra, así que actualmente ha bajado alrededor de un 3.8%, el viernes pasado bajó un 3.6%, así que prácticamente la caída de ese día es casi toda la pérdida. Después de la señal de compra no ha pasado mucho tiempo y actualmente estamos viendo una pequeña pérdida. Ahora veremos 3 preguntas. Si es buena empresa, ¿cómo serán los resultados futuros? Y revisaremos la evaluación y flujo de fondos juntos. Revisemos la puntuación de diagnóstico. Cadence Design está en el puesto 13 de las empresas que cotizan en Estados Unidos, por lo que es una acción de primera calidad. Y si ves el gráfico que tiene forma de pentágono, la perspectiva de crecimiento futuro tiene 65 puntos, mientras que los demás aspectos están entre 90 y 100, por lo que es una acción de primera calidad. Se puede analizar como una acción de super primera calidad. Con esta información podrías revisar los datos financieros, pero como ya están verificados y puntuados, solo al ver este pentágono sabes qué tan buena es la empresa como acción de primera calidad. Esta empresa básicamente puedes considerarla simplemente como una superacción de primera calidad. Si la puntuación de crecimiento supera los 70 puntos, es de las mejores, y si llega a 80 puntos es aún mejor. Por supuesto, si tiene 65 puntos, está creciendo, pero da la sensación de estar en un nivel medio. Así que, si lo comparamos un poco con el pasado y lo analizamos, el año pasado tenía 83 puntos y ahora 89 ha mejorado. Sí, aquí en medio la puntuación bajó hasta 81, pero en los últimos 3 o 4 meses la puntuación ha subido más. Así que podemos decir que recientemente hay un punto de cambio en el que la empresa está yendo hacia algo mejor.
Si bajas, verás nuestro análisis de crecimiento, monopolio, finanzas, seguridad, entre otros, y sus cambios durante el año. Si ves la puntuación de crecimiento, 55 puntos, pero según los datos de agosto reciente, no es decir, hace unos 4 o 5 meses, 25 puntos. Entonces, la puntuación de crecimiento bajó, pero luego saltó y se ha mantenido alrededor de los 65 puntos. Esto significa que el crecimiento estaba disminuyendo, pero recientemente la perspectiva de crecimiento futuro está mejorando. Es decir, podemos ver que va en una dirección más positiva. Por eso la puntuación que estamos analizando no solo incluye datos del pasado, sino también el utilidad por acción estimado a futuro, la tasa de crecimiento y las ventas. Así que el hecho de que la perspectiva de crecimiento esté mejorando significa que también se reflejan los resultados esperados a futuro. Así es como lo puedes ver. Luego, el poder de monopolio es de 100 puntos, la seguridad financiera también, 100 puntos la rentabilidad, 90 puntos y la capacidad de generación de efectivo, 90 puntos. Así que en otros aspectos es realmente muy bueno. Solo la perspectiva de crecimiento había bajado un poco, pero como se está recuperando recientemente, creo que vale mucho la pena prestarle atención. Así es como lo podemos ver. Luego, ahora que estamos aquí, tenemos que revisar los datos de consenso para ver cómo serán los resultados en el futuro. Si bajas aquí en la parte inferior, verás que las cifras de ventas y utilidad por acción son el consenso. Entonces, el azul oscuro que ves en las ventas es el resultado confirmado y el gris claro a la derecha es el resultado estimado. Si comparamos las ventas de diciembre de 2025 con años anteriores, son 14, 13 y 12%, es decir, promedio de 13% y el próximo año 12%, luego 12.8%. Por lo tanto, la empresa tiene un crecimiento anual constante de ventas de 12 a 13%. Entonces, ¿por qué la tasa de crecimiento bajó o subió? Esta parte no habría afectado la puntuación ya que las ventas cambiaron casi igual. Si vemos el utilidad por acción abajo, en 2023 fue de 23%, en 2024 de 0.7% casi se detuvo el utilidad por acción y luego en 2025 también fue de 1.6%. O sea, en comparación con el crecimiento de las ventas, el crecimiento de la utilidad por acción no estaba funcionando bien. ¿Por qué la puntuación de crecimiento se recuperó ahora? En este momento, mientras estamos grabando, es mediados de diciembre de 2025, pero estos resultados previstos son de finales de diciembre de 2015, así que en realidad eso ya terminó. Para el mercado, los datos de diciembre de 2026 son más importantes. Entonces, si vemos los datos de diciembre de 2026, o sea, del próximo año, los datos de un año después, el utilidad por acción crece un 37% y al año siguiente crece alrededor de un 16%. Si lo comparamos con el pasado, cuando el crecimiento fue de 0, 79, 1, 6, vemos que la tasa de crecimiento de la utilidad por acción y la rentabilidad están mejorando y la empresa avanza en esa dirección. Por eso, Cadence Design System, más que los movimientos pasados del precio de sus acciones, podemos comprobar con los datos previstos que el movimiento del precio de las acciones durante el próximo año podría ser mucho mejor. Ahora vamos a revisar la evaluación como segundo punto. Para ver la evaluación solo tienes que hacer clic en la segunda opción que aparece aquí. Si haces clic en evaluación podrás verla. Si vemos los datos de esta empresa durante el último año, esta línea sólida indica el precio justo y el precio suele fluctuar alrededor de ella cuando la empresa está sobrevaluada o subvaluada. Entonces, si vemos los datos del último año, este punto donde el precio cae por debajo del valor justo, si lo marco en el gráfico, es este punto. La subvaluación es la más baja, el precio justo está al centro, justo en ese punto. Si ves, en el último año marca el precio más bajo reciente. Y si ampliamos los datos hasta 3 años, también lo revisé antes de venir y es lo mismo. A ese rango de precios, históricamente, es un precio bastante bajo. Y esos momentos de arriba son las áreas sobrevaloradas, pero ahora, después de una corrección, bajó temporalmente por debajo del precio adecuado, rebotó un poco y ahora parece estar bajando otra vez. Entonces, si lo vemos a largo plazo, cuando el precio llega a este nivel, desde el punto de vista de la evaluación, es la zona más infravalorada. En el futuro, si reflejamos los resultados actuales, así es como se ve y esta empresa también irá subiendo a medida que se sigan reflejando sus resultados.
En el caso de KD 11 Udijine, estamos haciendo nuestra propia evaluación basada en la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Así que al calcular esto se espera que crezca alrededor de un 15% anual en promedio durante 2 años. Actualmente está en $310 y crecerá 15% anual. En un año serán unos $356 y en 2 años $400. Esa es la situación. LAN, después será $400, así es como va creciendo. Entonces el valor de arriba también irá así, se dibujará de esta manera. Oh, lo siento, creo que exageré un poco, se dibujará así. Entonces, las áreas que estoy marcando con una estrella serían las mejores zonas de precio. Estas áreas, debería colorearlas. Estas áreas son los mejores precios para comprar. Así que, si acaso el precio de las acciones baja y llega a este rango de precios, desde el punto de vista de la empresa, parece que podrías comprar a un precio realmente bajo. Si vemos ese rango de precios en este momento, sería aproximadamente entre 255 y $280, ese rango de precios es el más atractivo en cuanto a precio. Pero si esta empresa sigue teniendo buenas perspectivas de crecimiento y la tendencia de suministro y demanda sigue siendo buena, no bajará a ese rango de precios en poco tiempo, sino que, como en este momento, tendrá un flujo en el que sube así y luego baja de esta manera. Por eso siempre digo que tras ver la evaluación revisen oferta y demanda. En tercer lugar, revisaremos juntos la oferta y demanda. Cuando lleguen a la primera pantalla y vean aquí el media móvil exponencial de oferta y demanda, en este momento la oferta y la demanda están mostrando una gran volatilidad. Si lo ven como una señal a corto plazo, ha habido muchos movimientos de ida y vuelta en este periodo. En ese momento se convirtió en una señal bajista, es decir, se cambió a venta, fue en noviembre cuando se hizo el cambio y luego bajó bastante. Con el alza de las acciones, las medias móviles de 5, 21 y 61 días están agrupadas. Entonces, entre los $325 y $330, es decir, en un rango de unos 5 o 6 dólares, están todas muy juntas y recientemente el precio de la acción también está en $323. Así que actualmente el precio de la acción y las medias móviles de 5, 21 y 61 días están todas agrupadas. Entonces, en este momento están completamente agrupadas. Si el precio actual se mueve en una dirección, es muy probable que se expanda en esa dirección, lo que llamamos una divergencia en el precio de la acción. Por eso, ahora mismo, Cadence Design Systems está en un momento muy importante para la dirección de su precio de acción. Por eso, si el precio de la acción está recibiendo algún ajuste o corrección en los $323 en este momento, aquí, aunque el índice baje, si logra mantenerse bien y subir rápidamente por encima de los $330, tendrá una tendencia mucho mejor. Actualmente también hay una señal de mantener, así que probablemente la señal continuará hasta que sea momento de vender. Si aquí se rompe el nivel de $320 y luego vemos la señal a mediano plazo, ya salió la señal de venta a mediano plazo aquí. Por primera vez estamos en una posición donde se decide la dirección a mediano plazo, un rumbo un poco más largo. Si ves estos precios, son 325, 327 y 328. Ahora mismo está en 323, así que sería muy bueno para el flujo de esta empresa superar rápidamente los $330. Si cae del rango de los $320 y empieza a bajar a los $310, es probable que la señal a medio plazo del mercado también se complique un poco, se genere una señal de venta y el periodo de ajuste se prolongue un poco más. Así que ahora no puedo decir claramente en qué dirección irá, pero si se rompe esa dirección, creo que sería bueno esperar a que el precio se ajuste lo suficiente hasta el rango que mencioné antes. Si en poco tiempo supera los $330, actualmente, como hay señales de compra y de mantener, creo que sería bueno esperar hasta que se convierta en una señal de venta. Así es como pueden ver el sistema de Cadence. La segunda empresa es similar, pero es una empresa competidora, es CMPS. Vamos a echarle un vistazo a Synopsys. Sí, Synopsys también tiene una señal activa en este momento, pero la señal es de menos 2.8, así que sí, no es buena, no es buena. Esta empresa tuvo señal de compra recientemente. De repente salieron los resultados y hubo una caída con gap, lo que causó muchas pérdidas.
Así que, aunque ahora ha subido y salió una señal de compra, todavía está en una zona con bastante volatilidad. Solo viendo la ubicación en el gráfico de flujo de fondos media móvil exponencial muestra un movimiento muy parecido al de Cadence Design System o Synopsys. Entonces echemos un vistazo a la puntuación de diagnóstico. Si vemos la puntuación de diagnóstico, es un poco similar a la que vimos antes con Cadence Design System. Porque si ven aquí, esta empresa el año pasado tenía la estabilidad financiera aquí, ¿verdad? Aquí pueden ver la puntuación del año pasado en el fondo de la pantalla, así como al lado. Ahora está más reducido, ¿no? O sea, ha bajado un poco, pero ahora el problema es que, aunque la parte de crecimiento futuro está un poco más alta que antes, sigue siendo más baja que la de Cadence Design Systems que vimos antes. Así que si solo miramos el aspecto del crecimiento, Cadence Design System recibe una mejor evaluación que Synopsys. Por eso, si quieren invertir en acciones en crecimiento, podríamos decir que Cadence Design es superior a Synopsys. Synopsys generó cerca de 6.400 millones de dólares en ventas en los últimos 4 trimestres. Cadence Design hizo alrededor de 5.200 millones de dólares. En utilidades operativas, Cadence obtuvo 1.480 millones de dólares y Synopsys 1.100 millones, por lo que Cadence Design System es más rentable. Por eso el 21%. Cadence tiene aproximadamente un 21% y Synopsys tiene alrededor de un 14%. Entonces, en términos de rentabilidad o retorno para los accionistas, hasta ahora Cadence Design Systems está un poco más adelante. Así es como podemos verlo. Entonces, si volvemos al consenso de esta empresa, vemos que tiene una puntuación relativamente baja, pero en cuanto a si es una acción de calidad, definitivamente lo es. Sin embargo, en términos de crecimiento, tiene menos crecimiento que Cadence, así que podemos resumirlo como una acción de calidad, pero con menor crecimiento. Si bajamos hacia la parte inferior, hay datos de consenso. Aquí, si ves los ingresos para octubre de 2026, es decir, octubre de 2025 ya terminó, así que se cambiará a los resultados finales. Hay que ver estos datos, pero si ves el año pasado, los ingresos eran 15, 15, 15. El porcentaje no es muy diferente al de Cadence Design Systems. Cadence tenía 13, 13, 13%, así que fue así. Pero de repente, solo en 2026 aumenta un 38%, pero en 2027 baja a 10%. Entonces, ¿qué pasa hasta octubre de 2026 para que de repente aumente un 38%? Eso es lo que quiero decir. Esto ya lo mencioné al principio, pero compraron una empresa llamada Ansys. Entonces, como se fusionaron, los ingresos de esa empresa se reflejan completamente hasta octubre de 2026. Por eso los ingresos de esa empresa se suman aquí y por eso los ingresos totales parecen enormes. Por eso, aunque no quiero decir que sea engañoso, no deben interpretar mal los datos. En ese momento subió 36% por la suma, pero 10%. En 2020 los ingresos crecieron 38%, pero el utilidad por acción bajó. Luego el utilidad por acción subió 81% al año siguiente. Es extraño, ¿verdad? O sea, los ingresos aumentaron un 10%, pero el utilidad por acción subió un 81%. Eso pasa porque el año anterior, 2016, fue relativamente bajo. En octubre de 2016, los ingresos aumentaron un 36%, pero la utilidad por acción bajó un 28%. Este tipo de casos también es raro. Entonces, es importante revisar por qué sucede esto y por qué no volverá a ocurrir en el futuro. En esos casos, aunque sea molesto, es necesario que revisemos los estados financieros. Si presionas aquí, podemos averiguar la razón de esta empresa. Si ves aquí dice que son las ganancias no operativas de la empresa. Las ganancias no operativas, cuando antes era Jonan San, eran de unos 100 millones de dólares, pero de repente aumentaron a 100 millones de dólares a más de 1.000 millones. Entonces, parecía que la utilidad neta era muy grande. La utilidad neta es la ganancia operativa más las ganancias no operativas, menos los gastos financieros y el impuesto corporativo. Así que la utilidad neta se veía mucho mayor. La razón por la que los resultados crecieron hasta recientemente es por esto. Entonces, la pregunta es si esto seguirá ocurriendo. Eso es lo que hay que ver. Primero veremos si esta ganancia no recurrente también ocurre en trimestres recientes. La utilidad operativa está regresando a su nivel anterior.
En el trimestre más reciente fueron 17 millones y en el anterior 11 millones. El 31 de octubre de 2024 hubo 860 millones de dólares, por eso se lograron 1.100 millones en total. Entonces, para el próximo año, es decir, hasta octubre de 2026, es muy probable que no ocurra algo como esos 800 millones de dólares. ¿Qué eran esos 800 millones de dólares? Solo se puede saber revisando el sistema electrónico de divulgación o artículos similares. Así que investigué y resultó que esta empresa vendió una de sus divisiones. Al vender esa división que tenía, la empresa recibió 820 millones de dólares. Busqué mucho y resultó que estaba saludable. Así se puede usar. He estado averiguando. No es eso, sino que el año pasado, es decir, hasta octubre de 2025, las ganancias obtenidas por la venta de la división de negocios según el criterio ya no se generarán en 2026, por eso ocurre este fenómeno. Por eso, el utilidad por acción cayó drásticamente y es algo que no deberías considerar. Así que puedo resumirlo de esta manera por ahora. Y también les mencioné que esta empresa adquirió a una compañía llamada Enciseu. Cuando se realiza la adquisición, lo que sucede es lo siguiente. Si ves esta empresa, su deuda pendiente, aquí tomando solo enero de 2025 como referencia, la deuda pendiente era de unos 660 millones de dólares. Pero si ves el trimestre más reciente, son 15.100 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto aumentó? La deuda aumentó como 14.500 millones de dólares. Si haces clic abajo, verás el capital social y las reservas de capital, ¿verdad? Eso es cuando emiten acciones. Cuando emiten acciones y entra dinero, se registra ahí. Si ves esto, antes había como 200 millones, 500 millones, 300 millones de dólares, pero de repente, en el trimestre reciente, son 17.900 millones de dólares. Entonces, si restas los 500 millones de dólares, aquí también entraron como 17.400 millones de dólares. Entraron 17.400 millones de dólares y la deuda también aumentó en unos 15.000 millones de dólares. En total, más o menos 32.000 millones de dólares. La empresa consiguió fondos, ¿verdad? Ese dinero tuvo que usarlo en algún lado y lo que muestra dónde se usó ese dinero está registrado en el apartado de activos. Así que si ves aquí abajo y lo comparas con arriba, vas a notar que hay algo en los activos que aumentó bastante. Entonces, si ves arriba, el efectivo disminuyó bastante, porque se usó el efectivo que se consiguió, ¿verdad? ¿Dónde fue que aumentó? Si ves los activos intangibles, el 3.600 millones de dólares y 40.000 millones de dólares, 35.000 o 34.000 millones. Entonces, los activos intangibles en su mayoría aparecen cuando se hace una fusión o adquisición de otra empresa. Así que, la fusión o adquisición de esta empresa seguramente se reflejó aquí. Entonces, deberían recordar que les mencioné al principio que adquirieron la empresa Ensys. Así que, se acuerdan de Ensys, la compraron y esta empresa pidió préstamos, así que sacaron dinero, también pidieron prestado, emitieron acciones a los accionistas para conseguir dinero y así juntaron 33.000 o 34.000 millones de dólares. Entonces vemos que adquirieron Ensys de inmediato, todo de una vez. El dinero que esta empresa invirtió en comprar Ensys fue de unos 35.000 millones de dólares, así que la cantidad casi coincide perfectamente. Por eso podemos ver los estados financieros de esta manera. Entonces, como esta empresa generó esta deuda, si vemos los gastos financieros de este trimestre, el antepenúltimo trimestre fue de 94 millones de dólares, esto es el gasto por intereses. El gasto financiero es de 140 millones de dólares y aumentará próximamente. Por eso, este gasto financiero será de al menos 150 millones por trimestre, y esto tendrá el efecto de reducir un poco más la utilidad neta. Así que las ganancias que obtienen Siseu se sumarán, pero hasta que se reduzca el préstamo financiero utilizado para esta adquisición, es mejor pensar que los gastos financieros aumentarán un poco más. Incluso si ves el gráfico de utilidad por acción debajo del precio de las acciones, en el caso de esta empresa, casi no ha podido salir de este rango que podríamos llamar una zona de caja. La razón por la que no puede hacerlo es porque la utilidad por acción ha estado cayendo constantemente. Ahora necesitamos ver cómo se recuperará en el futuro y como les mostré antes, será en el punto en que el utilidad por acción comience a recuperarse seriamente alrededor de 2026 o 2027. Y si vemos un poco la evaluación,
este siempre ha estado subvaluado, siempre se ha movido de esa manera, manteniéndose en un valor razonable, pero subvaluado. Así que en el caso de esta empresa actualmente está muy subvaluada y aunque es bueno comprar cuando está muy subvaluada, también hay que ver la oferta y la demanda. Aunque esté barato puede bajar más y si está caro puede subir, por eso revisa siempre oferta y demanda juntos. Así que la evaluación es correcta. Si ves más abajo, aquí se rompió y siguió bajando. Últimamente el precio de las acciones ha subido ligeramente, lo que indica un posible cambio. La media móvil de 5 días es de $464, mientras la acción está en $452, mostrando una disposición invertida. Es crucial que supere pronto los $464 y aún falta para que se recupere a mediano plazo. Si presionas aquí para ver a mediano plazo verás que ha caído constantemente. La media móvil de 120 días está en 475, 453 y 444. Por eso, hasta que no supere los 470 o $475, no es posible afirmar que la tendencia a mediano plazo cambió. Entonces, ahora mismo está intentando hacer un cambio a corto plazo, mostrando algún tipo de subida, pero desde el punto de vista del flujo de fondos no es un cambio completo todavía. Por eso, creo que es mejor observar más este cambio antes de decidir. Para resumir, si solo vemos la empresa Cadence, personalmente creo que Cadence Design Systems es un poco mejor, pero si vemos la evaluación, Synopsys se está negociando mucho más barato que Cadence Design Systems. Además, desde el punto de vista del flujo de fondos, parece que Cadence Design está un poco más adelantado y está mostrando algunas señales. De hecho, es más probable que Cadence salga primero y luego Synopsys, y al contrario, si Cadence se rompe primero y baja, creo que es mucho más probable que Synopsys tampoco pueda subir. Así que sería mejor que lo consideres de esa manera. Así que tengan eso en cuenta y si configuran las notificaciones de señales de compra y venta o información de interés que ofrecemos, pueden recibirlas agrupadas una vez al día por push. Espero que eso les ayude a tomar decisiones finales de inversión. Gracias por vernos.